Digamos, yo trabajo en este tema hace muchos años, en diálogo con otros tipos trans que trabajan desde antes que yo. Mauro Cabral estaba por ahí, estamos en diálogo sobre todo con él y con otros hombres trans que trabajan en esta línea, manteniendo más que nada conversaciones o articulaciones inestables más con agentes individuales que con espacios políticos, incluso con agentes individuales que los mantienen a pesar de sus espacios políticos. Hace un ratito veía por ahí a Mabel Bellucci, que es alguien que ha generado en la medida de lo posible siempre esos espacios de apertura. Más fuerte, gracias. Entonces, gracias. Mi idea hoy acá es conversar sobre lo que llamo mitología política sobre aborto y hombres trans. ¿Por qué? Porque entiendo que la salud sexual y no reproductiva de los hombres trans es un tema desafiante por distintas razones. En primer lugar, porque la salud sexual y no reproductiva de los hombres trans está lejos de ser garantizada, contemplada o imaginada siquiera por el sistema de salud y sus agentes. En segundo lugar, porque pareciera no estar comprendida tampoco dentro del acotado inventario de prácticas de salud integral. Y en tercer lugar, porque su inclusión en la agenda de los movimientos sociales tiende a ser considerada más un peso del que hay que deshacerse que una ocasión de articulación y defensa de los derechos humanos. Entonces, en un terreno teórico y político donde los obstáculos no están solamente en la regulación jurídica de los derechos sexuales y no reproductivos, sino también en su articulación cultural, la situación de los hombres trans tiende a ser dominada por un conjunto de mitos que se propagan más por su efecto que por su valor de verdad. Y a mí me interesa presentar hoy acá y compartir con ustedes un bosquejo de esta mitología política, porque creo que condensa y exhibe muchas creencias simplificadas que son nocivas y creo que merecen atención. Entonces los voy a presentar. Ahí. El primer mito es el que dice lo siguiente: los hombres trans son todos iguales. Probablemente nadie sostenga algo semejante, sin embargo, se trata de un supuesto implícito en las representaciones existentes sobre este colectivo. Esta pretendida homogeneidad permite hablar del colectivo como si fuera un grupo compacto, uniforme, de ejemplares idénticos, y por supuesto que esta universalización carece de sustento y no se apoya más que en su repetición, pero sin embargo es eficaz. De hecho, el segundo mito, los hombres trans no quieren tener hijos o hijas, ¿no?, se apoya en este primero. En rigor, algunos hombres trans desean tener hijos e hijas, otros no, como cualquier grupo humano, ¿no? Una generalización tan burda debería caer por su propio peso. Sin embargo, es interesante prestar atención para ver cómo funcionan los estereotipos normativos vinculados con el género y con la reproducción. Estos estereotipos, sabemos, permean la cultura y su funcionamiento cotidiano constituye las condiciones de posibilidad para los cuerpos generizados. El supuesto de la diferencia sexual, o sea, la creencia de que existen solamente dos tipos de cuerpos, macho y hembra, y que a cada uno le corresponde uno y solo un género masculino o femenino respectivamente, esa creencia constituye todavía el currículum oculto de todas las disciplinas, incluida la educación sexual integral. Y es la columna vertebral de nuestras instituciones. Así, es razonable pensar que el desinterés por la procreación pueda derivarse de este funcionamiento normativo del género. De hecho, en muchos países, la renuncia a las capacidades reproductivas es un requisito todavía para el reconocimiento de una identidad de género distinta a la asignada al nacer. En Argentina, los hombres trans no están obligados a renunciar a sus capacidades reproductivas para cambiar su documento. De todas maneras, y aún habiendo hombres trans que han dado a luz a sus hijas e hijos, el mito no pierde vigor. Su persistencia habilita la inexistencia de políticas de salud sexual y no reproductiva para esta población. El tercer mito dice lo siguiente: los hombres trans no pueden reproducirse porque son heterosexuales, homosexuales o algo que hace que no puedan reproducirse y juntos. Gracias a la fuerza de los varones trans que están reunidos por acá. Bueno, el principio llama la atención. ¿Qué pasa con estas categorías homo y hetero? Ninguna parece del todo apropiada
¿Cómo definimos cuál es ese mismo homo o ese otro? Digamos, tal vez estos términos sean útiles solamente si suponemos que cada persona tiene una y solo una sustancia que se encarna en ese uno y otro sexo, y así podemos determinar que esa sustancia es la misma o que es otra, en el tipo de parejas que se elige. Pero reconozco que es un tema para otra ocasión. Volviendo al mito, este mito también es producto de los estereotipos de género. Sabemos que la identidad de género de una persona no dice nada de quién o quiénes elige como compañeras o compañeros sexuales o románticos. Tampoco nos dice nada de sus prácticas sexuales, no nos dice nada de sus deseos ni de sus capacidades reproductivas. Sin embargo, el supuesto acá es que los hombres trans se relacionan solamente con mujeres cis y de esas relaciones es imposible que resulte un embarazo. Mito número 4. Los hombres trans no pueden reproducirse porque son estériles. Muchas mujeres cis son estériles y no diríamos por eso que ninguna puede procrear. Es interesante pensar qué habilita la inducción cuando se trata de hombres trans. Tal vez, como decía antes, sea el flagelo de la esterilización forzada. Es un muy buen punto. La renuncia a las capacidades reproductivas ha sido y es condición de acceso al reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans en muchos países. En algunos casos, la esterilización forzada es uno de los requisitos que establece la ley. Y en otros casos, cuando la ley no lo dice, lo establecen los tribunales. Por ejemplo, se pide, y acá cito, un ajuste de los caracteres sexuales mediante tratamientos médico-quirúrgicos autorizados previamente por los tribunales. O un fragmento de una ley, cuando la legislación es explícita, dice cosas como estas. Que la persona que solicita el cambio certifique que ya no es capaz de producir hijas o hijos de acuerdo con su género anterior. Estos preceptos eugenésicos pueden rastrearse también en la jurisprudencia argentina. De todos modos, la Ley de Identidad de Género del año 2012 es muy clara con relación al derecho de las personas trans a no ser esterilizadas contra su voluntad, y también el reconocimiento de la identidad de género con independencia de sus características físicas. Esto significa que nuestra legislación reconoce que hay hombres que tienen la posibilidad de gestar. Mito número 5. No está bien que los hombres trans se reproduzcan. La verdad, sí, es que no existe ningún tipo de evidencia de que ser criada por padres trans tenga efectos negativos sobre una persona. Y es importante recordar que los derechos reproductivos, así como el derecho a formar una familia, forman parte de los derechos humanos de todas las personas y que no están supeditados a su identidad de género. También es interesante tener en cuenta que sí existen estadísticas e informes acerca del maltrato infantil, del abandono, de incumplimiento de deberes alimentarios y pérdida de patria potestad realizados sobre casos de familias cis, pero el razonamiento parece no ser reversible tampoco. Mito número 6. La salud sexual y no reproductiva y los derechos vinculados con ella no son un tema de hombres. Y escuchamos entonces que las mujeres deciden y los hombres acompañan, ¿no? Y si los hombres pudieran embarazarse, el aborto sería... Pero los hombres sí pueden embarazarse. Muchos lo hacen y algunos de ellos abortan. Este mito expresa el modo en que el cisexismo alimenta nuestra mirada del mundo y, por otra parte, exhibe los callejones sin salida a los que conducen las políticas de la identidad. El alcance de la categoría mujeres no coincide punto por punto con el de personas que pueden quedar embarazadas. Y esto se debe no solamente a que existen mujeres que no pueden quedar embarazadas, las mujeres trans entre ellas, sino que hay personas que no son mujeres y que de hecho se embarazan y abortan. Los hombres trans, por ejemplo. Sin embargo, este mito recurre a una idea de humanidad que supone que todas las personas dignas de atención, por lo menos, son cis. Esta es una concepción cisexista de la humanidad. Por otra parte, decía, este mito, cuando se sostiene a pesar de todo, expresa el sinsentido al que conducen los compromisos férreos con las políticas de la identidad. Así, aun cuando se define la identidad de género como una experiencia subjetiva, es decir, cuando se reconoce la definición que da la ley de identidad de género, se sigue pensando al género de acuerdo a estructuras estáticas y anquilosadas que distribuyen características, problemas, privilegios en dos categorías predefinidas, estancas, inamovibles, forjadas con el molde de experiencia cis. Entonces, las personas que se identifican como hombres y que fueron asignadas al sexo femenino al nacer, son insertadas compulsivamente en esta trama que define sus necesidades, deseos, posibilidades y reputación a la luz de un modelo elaborado sobre la base de experiencias cis.
Mito número 7, el tema de los hombres trans es muy nuevo. La verdad, este mito es invocado para justificar la exclusión de los hombres trans de la agenda de derechos sexuales y no reproductivos centrados en las mujeres cis. Más allá de este viejo truco de creer que algo existe a partir del momento en que lo vemos, es cierto que la existencia, no es cierto que la existencia de los hombres trans, el hecho de que puedan embarazarse y sus reivindicaciones políticas sea nuevo. Este mito tiene un efecto doble. Por un lado, borra la memoria de modo tal que la discusión sobre este tema siempre acaba de empezar. Por eso el tratamiento sobre estas cuestiones siempre tiene ese gesto inaugural, siempre es la primera vez que lo escuchamos, que hace que todas las veces sea un tema nuevo, que todavía tenemos que tomarnos el tiempo de procesar y ver qué nos pasa. Por otro lado, este mito justifica una jerarquía de urgencias, a partir de la cual una cierta población tiene que permanecer todavía más en la sala de espera, siempre con un número nuevo. Mito número 8. Los hombres trans nunca pusieron el cuerpo. Este mito está articulado con el anterior y tiene este mismo efecto performativo de borramiento, ¿no? Además de que no es cierto lo que afirma, pensemos, ¿a alguien más le parece que es un despropósito este requisito de mérito para poder ser considerado sujeto digno de derechos? El activismo trans tiene una presencia política significativa por lo menos desde los años 90. La integridad corporal y la autonomía de las decisiones han sido y son dos de sus núcleos fuertes. Muchos hombres trans forman parte de agrupaciones feministas. Muchas agrupaciones trans son también agrupaciones feministas y por si fuera poco, muchas personas trans y muchos hombres trans pasaron gran parte de su vida como mujeres dentro de organizaciones feministas. También es cierto que muchos hombres trans fueron expulsados de sus agrupaciones lesbo-feministas o feministas debido a su transición y o que les fue impedido el acceso en virtud de su identidad de género. Esta falta de compromiso atribuida a los hombres trans es un recurso perverso que justifica su exclusión a la vez que los responsabiliza por ella. Mito número 9. Los hombres trans están contemplados en el uso de la X y de la categoría cuerpos gestantes en la agenda de derechos sexuales y no reproductivos. Hay que reconocer esta categoría de cuerpos gestantes. La categoría de cuerpos gestantes es poderosa, tiene la ventaja de habilitar una cierta apertura respecto de las demandas centradas en las mujeres cis y en ese sentido generar un espacio de inteligibilidad para otras experiencias. Sin embargo, así como las demandas de paridad no se agotan en exigir que la cultura institucional revise sus comunicaciones y utilice un vocabulario inclusivo, la participación en igualdad de condiciones no se logra solamente mediante una estrategia de cambio gramatical. Imaginen qué ridículo sería sostener que la paridad de las listas electorales se logra únicamente hablando de candidatos y candidatas, o candidates o candidates, y que no hace falta revisar cómo se conforma la lista y que está todo bien si son tipos. La participación en igualdad de condiciones requiere de estrategias de lenguaje inclusivo, pero también requiere ni más ni menos que de participación en igualdad de condiciones. El mito número 10, que es el último. Los hombres trans no son la población que más sufre la vulneración de sus derechos sexuales y no reproductivos. En su versión afirmativa, es un argumento que sostiene que las mujeres cis son la inmensa mayoría de las personas que ven vulnerados sus derechos sexuales y no reproductivos y que eso justifica la exclusión de los hombres trans de las agendas de los movimientos sociales y la falta de políticas públicas. En favor de este argumento, hay que reconocer que todos los informes, todas las estadísticas existentes sobre esta materia reflejan una desproporción elocuente. La relación entre mujeres cis y hombres trans relevados es de 100 a 0. Por supuesto, cuando interrogamos acerca de los procedimientos para determinar estas cifras, los cálculos realizados y los datos brutos, encontramos que se trata de investigaciones que solo se aplican a mujeres cis. En esos casos, la inexistencia de hombres trans no es el resultado de las investigaciones, es una premisa y es una condición de posibilidad. En este escenario, es necesario considerar que probablemente esa mayoría absoluta no sea más que una proyección sobre la realidad de limitaciones que pertenecen a nuestros instrumentos de análisis. En cualquier caso, incluso si existieran herramientas analíticas lo suficientemente sofisticadas como para registrar a los hombres trans, sería preciso considerar una serie de desafíos antes de volcarnos directamente sobre los números. Por ejemplo, que en el marco de contextos hostiles es poco probable que las personas trans estén
dispuestas a identificarse públicamente como tales. Máxime teniendo en cuenta lo que se pone en juego en el espacio del consultorio médico, ni hablar cuando se trata de declarar un aborto. Pero aún, si el resultado de la investigación más meticulosa fuera el de una abrumadora mayoría de mujeres cis, pero aún en ese caso, cabe preguntarse cuál sería el perjuicio de incorporar a otros sujetos que también se ven alcanzados por estas violaciones de derechos humanos y también por otras, como por ejemplo la vulneración de su derecho a la identidad de género. Es decir, si las mujeres cis fueran mayoría, la incorporación de los hombres trans en las agendas y en las políticas públicas de salud sexual y reproductiva no lo borra y no tiene ningún perjuicio sobre ellas. En este sentido, y para cerrar, no queda claro por qué ni desde cuándo empezamos a relacionarnos con las reivindicaciones de derechos humanos como si fueran recursos escasos que hay que reservar para ciertas personas en detrimento de otras. Gracias. ¡Bravo!